Amigos de BPI TV, tenemos el placer de conversar con la vocera en español del Departamento de Estado de Estados Unidos, Namita Biggins, quien precisamente ahondará en los temas de política exterior. ¿Qué viene ahora para Venezuela? Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la oportunidad, Gaby. Quería comenzar con un tema que definitivamente es de interés para todos los venezolanos que hacen vida en Estados Unidos. En el día de hoy se conoció que Colombia ha aprobado un estatuto de protección temporal para los venezolanos que hacen vida allá. Y precisamente en las últimas 2 semanas también se ha venido hablando del llamado TPS para los venezolanos. Habíamos escuchado incluso al vocero del Departamento de Estado en inglés decir que sería una de las prioridades. ¿Cómo podría en general aprobarse? ¿Es a través de la vía legislativa, el Ejecutivo? ¿Qué se ha manejado? ¿Cómo va avanzando este tema? Pues gracias por la oportunidad. Quiero repetir lo que dijo nuestro portavoz Price sobre el compromiso del gobierno de Biden con algunos principios que tienen que ver con la política hacia Venezuela. Entonces, uno de estos principios es designar para Venezuela el estatus de protección temporal. Y pues habrá más que decir sobre el tema y habrá más detalles, pero quiero continuar con los otros principios. El gobierno de Biden va a abordar el tema de la crisis humanitaria con nuestros socios y aliados internacionales. También vamos a actuar contra el régimen de Maduro y sus colaboradores que se han involucrado en corrupción y violaciones de derechos humanos. Y también vamos a seguir apoyando al pueblo de Venezuela en sus aspiraciones democráticas y en el largo plazo la recuperación de su prosperidad económica. Quería justamente referirme a cada uno de esos puntos. En primer lugar, esa política general. Hay 2 palabras que se han repetido en los últimos discursos: multilateralismo y diplomacia. ¿Podría más o menos explicar en qué sentido se dicen estos 2 términos para la política hacia Venezuela? Pues hablamos del discurso del presidente Biden. Él habló en el Departamento de Estado hace unos días sobre la política exterior y su visión para nuestra política exterior. Él dijo que Estados Unidos ha vuelto al escenario mundial y que la diplomacia vuelve a ser el centro de nuestra política exterior. También dijo que Estados Unidos va a liderar no solamente con el ejemplo de nuestro poder, sino el poder de nuestro ejemplo. Entonces, competiremos con una posición de fuerza, construyendo mejor en nuestro país, trabajando con nuestros socios y aliados, reintegrándonos en las instituciones internacionales y recuperando nuestra credibilidad y autoridad moral que se ha perdido mucho. Pues hablamos de nuestras acciones que tienen que ver con esta posición. Ya hemos reingresado al Acuerdo Climático de París. Ya estamos trabajando de nuevo con la Organización Mundial de la Salud. Y hoy mismo anunciamos que vamos a volver a trabajar con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pues como ya sabe, Gaby, salimos de este órgano en 2018, pero eso no resolvió nada. Esta salida creó un vacío de liderazgo por parte de los Estados Unidos. Entonces, ahora vamos a volver a este órgano en capacidad de observador y vamos a trabajar muy de cerca con nuestros socios y amigos para que haya cambios positivos a través de este órgano. Sí, refiriéndonos a ese tema del Consejo de Derechos Humanos, hace más de 2 años se decía que era un organismo que era egoísta, que justamente no cumplía, que no merecía ese nombre de tener derechos humanos en su título. ¿Cómo cree usted que Estados Unidos, a través de su liderazgo, pueda promover esas reformas? Porque tengo entendido que sí van a continuar buscando que haya algún tipo de reforma para que los
países totalitarios que a veces integran este consejo no se aprovechen y lo utilicen como una plataforma para seguir avanzando? Pues eso es sí lo que ocurrió, pues los Estados Unidos salió de este órgano y los regímenes autoritarios lo usaron como plataforma para promover su posición sin queja, sin ningún nadie para responsabilizarse. Entonces, pues reconocemos que el Consejo de Derechos Humanos necesita reformas en su agenda, en su membresía, en su enfoque. Y pues vamos a trabajar dentro del órgano como observador, trabajar con nuestros socios y amigos para promover cambios positivos. También cuando se habla del tema de la diplomacia, hay preocupación de que pueda haber algún tipo de contacto directo con el régimen de Nicolás Maduro, algún tipo de negociación. ¿Cuál es la posición actual del Departamento de Estado al respecto? Pues para que lo tengamos claro, no esperamos que este gobierno trate de manera directa con Maduro. Esperamos trabajar o vamos a trabajar con nuestros socios y aliados para que haya progreso en el tema de la recuperación de la democracia y la prosperidad económica. Estoy hablando de aliados europeos y pues en nuestra región hablo del Grupo de Lima y vamos a seguir trabajando con la OEA también. El secretario Blinken decía que era fundamental en el tema de las sanciones que justamente trabajaran con sus aliados de Europa. Esta también puede ser una vía que se hable del tema de las sanciones y se hagan de manera multilateral. Pues este es nuestro enfoque, ¿no? Trabajar de manera multilateral y poner el enfoque en los derechos humanos. Entonces puedo regresar al tema del discurso del presidente Biden. Estamos volviendo al escenario mundial para trabajar con nuestros aliados y socios, trabajar con las organizaciones internacionales, incluso en el tema de Venezuela. Con respecto al tema de los derechos humanos, de la crisis humanitaria, sobre todo que atraviesan los venezolanos, hay también preocupación porque hemos visto que en otras ocasiones el régimen de Nicolás Maduro ha tratado de justamente llevar alimentos y medicinas, pero dentro de sus programas, tratando justamente de seguir jugando con esa hambre que tiene el pueblo. Se habla, por ejemplo, del programa de alimentación mundial, que trataron de llegar a un acuerdo, que esa ayuda humanitaria llegara y al final no llega a feliz término. En términos generales, ¿cuál podría ser ese acercamiento de Estados Unidos en materia de crisis humanitaria para hacer llegar dentro de Venezuela comida y medicinas? Pues la crisis humanitaria fue causada por Maduro y por el régimen de Maduro, por su mal manejo de la economía, por su robo de recursos que pertenecen verdaderamente al pueblo de Venezuela. Pues el régimen quiere echar la culpa de la crisis humanitaria a los Estados Unidos, pero los problemas económicos empezaron en 2010, años antes de las sanciones estadounidenses. Estados Unidos sigue siendo el mayor donante de ayuda humanitaria para Venezuela. Estamos hablando de ayuda que llega dentro del país y también para apoyar a los venezolanos que han huido y ahora están viviendo en otros países en la región. Entonces, vamos a seguir abordando el tema. Entendemos muy bien que la gente de Venezuela está sufriendo mucho. Millones de personas han huido del país por la crisis y vamos a seguir trabajando para apoyar a estas personas. Finalmente, con respecto a los ataques que han recibido los medios de comunicación en los días recientes, no solamente hablamos de BPI TV, justamente esta televisora digital por la que estamos hablando en este instante, sino de otros medios. En general, la preocupación que tiene Estados Unidos sobre estos ataques a la libertad de expresión en Venezuela. Pues, como hemos dicho, pero quiero repetirlo, condenamos el bloqueo, condenamos la censura, condenamos la cláusula de tantos medios, incluso BPI TV en Venezuela,
reconocemos la importancia de los medios independientes y reconocemos el trabajo importante que hacen los periodistas. Ustedes han visto que el gobierno de Biden toma una posición de transparencia y hemos regresado a tener sesiones informativas para la prensa, no solamente en la Casa Blanca, sino también en el Departamento de Estado y el Pentágono. Entonces, aplaudimos el trabajo de los periodistas y pues condenamos lo que está ocurriendo en Venezuela. Maduro es un dictador y pues él teme a su propio pueblo y por eso está tomando este tipo de acciones. Finalmente, su mensaje a los venezolanos con este cambio de la administración: deben estar confiados de que se sigue trabajando como una prioridad el tema venezolano. Sí, sin duda, sí. El pueblo de Venezuela tiene nuestro apoyo y vamos a seguir trabajando para ayudarles para que recupere su democracia y su prosperidad y para resolver la crisis humanitaria. Muchísimas gracias, vocera. Gracias, Gaby. Son las declaraciones de Namita Biggins, quien es portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos en español y quien precisamente aclaraba un poco más cuál es la nueva visión de la administración del nuevo presidente Joe Biden hacia Venezuela.